¿Sabías que mientras el Imperio Romano de Occidente colapsaba, el Imperio Bizantino no solo sobrevivió, sino que prosperó durante más de 1000 años? Este imperio no solo mantuvo viva la herencia romana, sino que también se convirtió en un baluarte del cristianismo y una potencia cultural, económica y militar. Su legado influyó en la política, la religión y el arte en todo el mundo. Desde su fundación en 330 después de Cristo hasta su caída en 1453, el Imperio Bizantino se enfrentó a invasiones, rebeliones y cismas religiosos, pero siempre encontró la manera de adaptarse y sobrevivir. Si te apasiona la historia de los imperios que dejaron una huella imborrable, asegúrate de darle me gusta y suscribirte para seguir explorando este fascinante capítulo de la historia. Para comprender cómo Bizancio logró mantenerse durante tanto tiempo, es vital explorar primero sus orígenes. Vamos a sumergirnos en cómo este imperio emergió de las cenizas del Imperio Romano y comenzó su propio camino. El Imperio Bizantino comenzó su historia como la parte oriental del vasto Imperio Romano. En el año 395 después de Cristo, la división oficial del imperio separó las regiones occidentales y orientales. Roma, la capital del oeste, sucumbió rápidamente ante los ataques de tribus bárbaras. Mientras tanto, Constantinopla, la capital del este, surgió como un centro de poder que preservó la cultura, las leyes y la administración romana. Constantinopla tenía una ubicación estratégica crucial. Situada en la encrucijada entre Europa y Asia, controlaba importantes rutas comerciales y estaba protegida por formidables murallas. Esto convirtió a la ciudad en un bastión inexpugnable y en el corazón de la economía bizantina. ¿Sabías que Bizancio, la ciudad sobre la que se construyó Constantinopla, ya tenía más de 1000 años cuando Constantino la transformó? Comenta si conocías este fascinante dato. Conociendo sus raíces romanas, exploremos la figura de Constantino el Grande, el arquitecto detrás de esta transformación. Constantino I, también conocido como Constantino el Grande, es recordado como uno de los líderes más influyentes de la historia. En el año 330 después de Cristo, tomó la decisión de trasladar la capital del Imperio Romano al este y fundó Constantinopla, la Nueva Roma. Esta ciudad estaba destinada a ser un símbolo del poder imperial y un centro de la fe cristiana. Constantino fue el primer emperador romano en adoptar el cristianismo, un hecho que cambiaría para siempre la trayectoria religiosa y cultural del imperio. Bajo su liderazgo, Constantinopla se llenó de templos cristianos y monumentos que reflejaban la grandeza del nuevo orden. La ciudad también adoptó elementos arquitectónicos romanos, como foros, acueductos y un gran hipódromo. ¿Te imaginas cómo sería vivir en una ciudad que combina la majestuosidad de Roma con la espiritualidad del cristianismo? Comparte tu opinión sobre esta transformación monumental. Con la capital establecida, el Imperio Bizantino comenzó a desarrollar una identidad única. Veamos cómo el cristianismo se convirtió en el núcleo de esta nueva era. El reinado de Constantino y sus sucesores marcó el inicio de la transformación del cristianismo en la religión dominante del Imperio Bizantino. A medida que la fe cristiana ganaba terreno, se convirtió en un pilar de la sociedad y unificó al imperio bajo una ideología común. El cristianismo no solo moldeó la vida religiosa, sino que también influyó en la política, la educación y el arte. Los emperadores bizantinos eran vistos como representantes de Dios en la tierra, y su poder estaba legitimado por la Iglesia. Esto creó una conexión única entre el trono y el altar, que permitió al imperio resistir las crisis internas y externas. ¿Sabías que el Imperio Bizantino fue uno de los primeros en establecer el cristianismo como religión oficial? Dale me gusta si te sorprende la influencia temprana de esta fe en la política. Con una base religiosa sólida, exploremos uno de los periodos más gloriosos del imperio, el reinado de Justiniano I, conocido como el emperador que no dormía. Se propuso devolver al Imperio Bizantino la gloria del antiguo Imperio Romano.
Su visión no solo abarcaba la expansión territorial, sino también la consolidación de un orden jurídico y arquitectónico que reflejara el poder y la grandeza de su imperio. Bajo su mando, el imperio logró recuperar territorios clave, el norte de África de los vándalos, partes de Italia de los ostrogodos y áreas de España bajo control visigodo. Estas conquistas, aunque breves, simbolizaban el renacimiento de la influencia romana en el Mediterráneo. Justiniano también dejó un legado duradero en el ámbito legal con el Corpus Juris Civilis, una codificación de leyes que influyó en los sistemas legales de Europa y el mundo. Este esfuerzo monumental unificó y simplificó las leyes del imperio, proporcionando una base legal coherente y duradera. En el campo arquitectónico, la construcción de la Santa Sofía fue su mayor triunfo. Esta catedral, con su enorme cúpula y diseño innovador, no solo era un símbolo del poder de Justiniano, sino también un testamento de la fusión entre lo celestial y lo terrenal. ¿Sabías que la Santa Sofía fue la catedral más grande del mundo durante casi 1000 años? Comenta si te sorprende esta hazaña arquitectónica. Con estas conquistas y reformas, Justiniano dejó un legado imborrable. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por desafíos internos. Veamos cómo enfrentó uno de los levantamientos más significativos de la historia bizantina. En el año 532, Constantinopla fue sacudida por una revuelta masiva conocida como la Rebelión de Nicá. Este levantamiento fue iniciado por facciones de carreras de carros en el hipódromo, pero rápidamente escaló en un movimiento de descontento generalizado contra las políticas de Justiniano. Durante 5 días, la ciudad fue consumida por el caos. Palacios, iglesias y mercados fueron incendiados. Justiniano, enfrentando la posibilidad de ser depuesto, consideró huir, pero fue persuadido por su esposa, la emperatriz Teodora, para quedarse y luchar. Con valentía y determinación, Justiniano ordenó a sus generales, Belisario y Mundo, sofocar la rebelión. Las tropas imperiales entraron al hipódromo y masacraron a más de 30.000 rebeldes, consolidando el poder de Justiniano. ¿Te imaginas vivir en una ciudad al borde del colapso? Comenta cómo crees que la gente de Constantinopla vivió esos días de terror. Superada esta crisis, el imperio no solo sobrevivió, sino que se fortaleció. Ahora, veamos cómo el imperio bizantino enfrentó constantes amenazas externas. A lo largo de su historia, el imperio bizantino se vio rodeado de enemigos formidables. En el este, los persas sasánidas representaban una amenaza constante, librando guerras interminables por el control de Mesopotamia y el Levante. En el oeste y norte, tribus bárbaras como los hunos, los godos y los lombardos presionaban las fronteras del imperio. Cada uno de estos conflictos dejó una marca en la política y la estrategia militar bizantina. Las campañas contra los persas eran agotadoras, pero esenciales para proteger las rutas comerciales y las tierras fértiles. Mientras tanto, las incursiones bárbaras obligaron al imperio a invertir en sistemas defensivos avanzados, como las murallas teodosianas de Constantinopla. ¿Te gustaría conocer más sobre cómo los bizantinos resistieron a tantos enemigos? Dale, me gusta, si te fascina la estrategia militar antigua. Con tantas amenazas, el imperio bizantino desarrolló un ejército formidable. Vamos a profundizar en sus tácticas y armamento. El ejército bizantino era una de las fuerzas más sofisticadas de su tiempo. Heredando las tradiciones militares romanas, pero adaptándolas a nuevas realidades, los bizantinos crearon una maquinaria bélica versátil. Sus tropas incluían unidades de caballería pesada, infantería disciplinada y arqueros montados. Una de las innovaciones más destacadas fue el fuego griego, una sustancia incendiaria utilizada en batallas navales para destruir las flotas enemigas. Este arma secreta se convirtió en un factor decisivo en muchas guerras y fue temida por los enemigos del imperio. La estrategia militar bizantina se basaba en la defensa activa.
En lugar de buscar la conquista constante, los bizantinos preferían proteger sus fronteras y desgastar a sus enemigos mediante alianzas, sobornos y guerras de desgaste. ¿Te imaginas enfrentar un arma como el fuego griego en batalla? Comenta lo que piensas sobre este innovador armamento. Con un ejército fuerte, el Imperio bizantino también floreció en el ámbito cultural. Ahora, exploremos su legado artístico y arquitectónico. El arte bizantino es conocido por su riqueza simbólica y espiritual. Los mosaicos dorados, que decoraban iglesias y palacios, representaban escenas religiosas que buscaban inspirar devoción y reverencia. Uno de los ejemplos más impresionantes es el interior de la Basílica de Santa Sofía, con sus enormes cúpulas decoradas con intrincados mosaicos. La arquitectura bizantina, caracterizada por el uso de cúpulas, arcos y diseños geométricos, dejó un legado que influyó en Europa del Este y el mundo islámico. Además, los iconos religiosos, representaciones sagradas de Cristo, la Virgen y los santos, se convirtieron en un elemento central de la devoción ortodoxa. ¿Sabías que el arte bizantino influyó en la creación del Renacimiento italiano? Comenta si te sorprende la conexión entre estas dos épocas. Con un legado artístico tan vibrante, veamos cómo el imperio también desempeñó un papel crucial en la evolución de la Iglesia cristiana. El Imperio bizantino fue fundamental en el desarrollo del cristianismo oriental, que evolucionó hasta convertirse en la Iglesia ortodoxa. La influencia religiosa del imperio no solo abarcaba sus territorios, sino que se extendía a las naciones eslavas, como Bulgaria, Serbia y Rusia. Sin embargo, la unidad de la cristiandad se vio fracturada en el Gran Cisma de 1054, cuando la Iglesia ortodoxa se separó de la Iglesia católica romana. Este evento fue el resultado de diferencias doctrinales, culturales y políticas que se habían acumulado durante siglos. Entre las disputas se encontraba la controversia sobre la supremacía del Papa y el uso del pan sin levadura en la Eucaristía. El cisma no solo dividió la cristiandad en dos ramas principales, sino que también influyó en la política bizantina, ya que la relación con el papado y las potencias occidentales se volvió más compleja. Esta separación marcó una ruptura profunda que persiste hasta hoy. ¿Sabías que el cisma de Oriente y Occidente sigue afectando las relaciones entre las iglesias cristianas? Comenta tu opinión sobre esta histórica división. Mientras la iglesia se dividía, el imperio enfrentaba nuevas amenazas en forma de cruzadas. Veamos cómo estas campañas afectaron al imperio bizantino. Las cruzadas, lanzadas por Europa Occidental para recuperar Tierra Santa, inicialmente fueron vistas por los bizantinos como una oportunidad para fortalecer su posición en el Mediterráneo Oriental. Sin embargo, estas expediciones rápidamente se convirtieron en una amenaza para el imperio. La Cuarta Cruzada 1204 fue especialmente devastadora. En lugar de dirigirse a Tierra Santa, los cruzados saquearon Constantinopla, causando una destrucción masiva y debilitando al Imperio bizantino. Este evento marcó un punto de no retorno, fragmentando el imperio y dejando una huella de resentimiento en las relaciones entre Oriente y Occidente. El saqueo de Constantinopla no solo despojó a la ciudad de su riqueza, sino que también afectó gravemente su estructura política y social. Aunque el imperio se recuperaría parcialmente, nunca volvería a alcanzar la gloria de sus días pasados. ¿Te sorprende que una cruzada, en lugar de ayudar, haya devastado al imperio bizantino? Dale, me gusta, si esta parte de la historia te parece intrigante. Tras este devastador episodio, el imperio intentó recuperar su estabilidad. Exploremos cómo lo hizo. En 1261, bajo el liderazgo de Miguel VIII Paleólogo, el Imperio bizantino logró recuperar Constantinopla del control latino, restaurando la capital como el centro del imperio. Este evento marcó el inicio del Imperio bizantino tardío, un periodo de recuperación y adaptación. A pesar de este éxito, el imperio ya no era la gran potencia de antaño.
Sus territorios estaban reducidos y su economía debilitada. La reconstrucción de Constantinopla fue un desafío monumental, ya que la ciudad había quedado en ruinas tras décadas de ocupación. Sin embargo, Miguel VIII se esforzó por revitalizarla, restaurando sus murallas, iglesias y palacios. Esta recuperación trajo un breve renacimiento cultural, con un renovado interés en la literatura, la filosofía y el arte. Sin embargo, los problemas internos persistieron y el imperio seguía siendo vulnerable a las amenazas externas. ¿Te imaginas el esfuerzo necesario para reconstruir una ciudad como Constantinopla tras su saqueo? Comenta lo que piensas sobre esta hazaña. Con la capital restaurada, veamos cómo la corrupción y las luchas internas afectaron al imperio en su periodo final. A medida que el imperio bizantino entraba en su fase final, los problemas internos se intensificaron. La corrupción en la administración se volvió endémica y las luchas por el poder entre facciones políticas y militares debilitaron aún más al imperio. Los nobles y líderes locales comenzaron a actuar de manera independiente, fragmentando el control central. Las provincias clave, esenciales para la economía y la defensa, se vieron afectadas por la falta de unidad y liderazgo. Además, los constantes conflictos entre familias nobles por el trono llevaron a una inestabilidad política crónica. Esta situación fue aprovechada por los enemigos del imperio, quienes encontraron un Bizancio incapaz de responder con la fuerza y coordinación de antaño. Las luchas internas no solo minaron la capacidad defensiva, sino que también desmoralizaron a la población. Con el imperio debilitado por dentro, los otomanos veían una oportunidad. Exploremos el ascenso de esta nueva potencia. El Imperio Otomano, que comenzó como un pequeño emirato en Anatolia, se expandió rápidamente durante el siglo XIV, absorbiendo territorios bizantinos y estableciéndose como la mayor amenaza para Constantinopla. Bajo el liderazgo de sultanes ambiciosos como Muradi y Bayezidi, los otomanos consolidaron su control sobre los Balcanes y Anatolia. Sin embargo, fue Mehmed II, conocido como el Conquistador, quien marcó el destino de Bizancio. Decidido a capturar Constantinopla, Mehmed modernizó su ejército e introdujo nuevas tecnologías, como enormes cañones capaces de destruir las legendarias murallas de la ciudad. La presión otomana dejó al imperio bizantino confinado prácticamente a Constantinopla y sus alrededores. Con pocos aliados y recursos, la resistencia bizantina parecía un milagro frente al creciente poder otomano. ¿Sabías que Mehmed II tenía solo 21 años cuando lideró el asedio de Constantinopla? Comenta si te sorprende este dato. Con el poder otomano en su apogeo, veamos cómo se desarrolló el asedio final de Constantinopla en 1453. El 6 de abril de 1453, Mehmed II inició el sitio de Constantinopla, marcando el principio del fin para el imperio bizantino. Su ejército, compuesto por unos 100.000 soldados, incluía tropas de élite como los jenízaros y un formidable arsenal de artillería. Los cañones, diseñados específicamente para destruir las murallas de la ciudad, eran la pieza clave del asedio. Constantinopla, aunque debilitada, no estaba indefensa. Bajo el liderazgo del último emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo, sus defensores se prepararon para resistir. La ciudad contaba con aproximadamente 7.000 soldados, incluidos mercenarios genoveses liderados por Giovanni Giustiniani, quien jugó un papel crucial en la defensa de las murallas. A pesar de la inferioridad numérica, la ciudad resistió durante semanas, gracias a las fortalezas y a las tácticas defensivas de sus habitantes. Sin embargo, el 29 de mayo, tras un intenso bombardeo, los otomanos lograron abrir una brecha en las murallas. La resistencia bizantina fue heroica, pero insuficiente para detener el avance otomano. Constantino XI murió en combate, convirtiéndose en un símbolo de la lucha final del imperio. ¿Te imaginas estar en una ciudad bajo asedio, sabiendo que su caída significaría el fin de una era? Comparte tus pensamientos sobre esta batalla épica.
Con la caída de Constantinopla, el Imperio bizantino llegó a su fin. Veamos cómo este evento transformó el mundo. A pesar de su caída, el legado del Imperio bizantino sigue siendo inmenso. Como puente entre Oriente y Occidente, Bizancio preservó y transmitió el conocimiento clásico, asegurando que obras fundamentales de la antigüedad griega y romana sobrevivieran a través de los siglos. En el ámbito religioso, el Imperio bizantino fue fundamental en el desarrollo del cristianismo ortodoxo, que sigue siendo una fuerza cultural y espiritual en muchos países. La arquitectura, con monumentos como Santa Sofía, y el arte, especialmente los iconos y mosaicos, influyeron profundamente en Europa del Este y en el mundo islámico. El sistema administrativo bizantino, basado en una burocracia eficiente, inspiró modelos de gobernanza en estados posteriores. Incluso su enfoque en la diplomacia, con el uso de la intriga y las alianzas estratégicas, sigue siendo estudiado por historiadores y analistas políticos. ¿Te sorprende cómo un imperio que cayó hace siglos todavía influye en nuestra cultura y política? Dale, me gusta, si crees que el legado de Bizancio sigue vivo. Ahora, exploremos cómo el Imperio bizantino actuó como un puente entre diferentes mundos, facilitando el intercambio cultural y comercial. La ubicación de Constantinopla, en el cruce de Europa y Asia, convirtió al Imperio bizantino en un centro vital para el comercio y la diplomacia. Controlando importantes rutas comerciales, Bizancio conectó civilizaciones tan distantes como China y Europa occidental. Además, su papel como intermediario cultural permitió la transmisión de ideas, tecnologías y tradiciones. Los bizantinos preservaron el conocimiento griego y romano, que más tarde sería redescubierto durante el Renacimiento en Europa. Al mismo tiempo, el imperio adoptó elementos culturales de Persia, el mundo islámico y otras regiones vecinas. Esta capacidad para adaptarse y adoptar influencias externas fue clave para la longevidad del imperio. Sin Bizancio, el legado clásico podría haberse perdido durante los siglos oscuros en Europa occidental. ¿Te imaginas un mundo sin la herencia cultural transmitida por Bizancio? Comenta lo que piensas sobre su papel como puente cultural. Con este papel estratégico, exploremos cómo el imperio contribuyó al desarrollo científico y filosófico. El Imperio bizantino no solo preservó el conocimiento antiguo, sino que también lo expandió. En campos como la medicina, la astronomía y la ingeniería, los bizantinos hicieron importantes contribuciones que influenciaron a futuras generaciones. El médico Oribacio compiló enciclopedias médicas basadas en las obras de Hipócrates y Galeno, mientras que en la astronomía, las traducciones de obras antiguas permitieron un mejor entendimiento del cosmos. La ingeniería bizantina, por otro lado, produjo innovaciones militares como el fuego griego, una sustancia incendiaria que resultó crucial en la defensa del imperio. En filosofía, los bizantinos mantuvieron vivas las enseñanzas de Platón y Aristóteles, que serían fundamentales para el desarrollo del pensamiento escolástico en la Europa medieval. Este legado intelectual fue vital para el Renacimiento y sigue influyendo en nuestra comprensión del mundo. ¿Sabías que los bizantinos desempeñaron un papel clave en preservar la filosofía griega? Comenta si te sorprende este dato. Con sus logros intelectuales en mente, veamos cómo la economía bizantina contribuyó a su longevidad. El comercio fue una de las principales fuentes de riqueza del Imperio bizantino y su capital, Constantinopla, se convirtió en uno de los centros comerciales más importantes del mundo antiguo y medieval. La ciudad estaba estratégicamente ubicada en la encrucijada de rutas comerciales clave que conectaban Europa, Asia y África, permitiendo la circulación de bienes, ideas y tecnología. El imperio controlaba el comercio de productos de lujo como la seda, traída de China a través de la ruta de la seda, y las especias, provenientes de la India y Arabia. También se comerciaban productos agrícolas, cerámica y metales preciosos.
Esta prosperidad comercial no solo enriqueció al imperio, sino que también le permitió mantener una economía fuerte incluso durante épocas de conflicto. Los mercados de Constantinopla eran famosos por su diversidad. Comerciantes de todo el mundo venían a negociar, lo que hacía de la ciudad un verdadero crisol cultural. La moneda bizantina, el solidus de oro, se mantuvo como una de las más estables y valoradas durante siglos, facilitando el comercio internacional. ¿Te imaginas una ciudad donde convergieran bienes de todo el mundo antiguo? Comenta qué producto bizantino te gustaría tener hoy. Con una economía próspera, exploremos cómo la administración del imperio contribuyó a su estabilidad. El Imperio Bizantino poseía uno de los sistemas administrativos más avanzados de la antigüedad. Su burocracia, heredada del Imperio Romano, estaba estructurada de manera jerárquica, con diferentes departamentos responsables de áreas específicas como la recaudación de impuestos, la administración militar y la justicia. En el centro de esta estructura estaba el emperador, quien actuaba como la autoridad suprema tanto en asuntos políticos como religiosos. Los burócratas y funcionarios trabajaban bajo su dirección, garantizando la implementación de sus decretos a lo largo del vasto territorio del imperio. Un elemento clave del sistema era la tematización, una división administrativa que combinaba control civil y militar en regiones específicas llamadas temas. Esto permitió una mayor eficiencia en la defensa del imperio, ya que cada tema podía reaccionar rápidamente ante amenazas externas. El sistema fiscal también era notable, con impuestos bien organizados que aseguraban un flujo constante de recursos para financiar el ejército, la infraestructura y otros gastos del Estado. Esta eficiencia administrativa fue uno de los pilares que permitió al imperio resistir durante más de 1000 años. ¿Te sorprende lo avanzada que era la administración bizantina? Dale, me gusta, si crees que fue clave para su longevidad. Con una administración sólida, veamos cómo el emperador desempeñaba un papel central en la vida del imperio. El emperador bizantino no era solo un líder político, también era considerado el representante de Dios en la tierra. Esta dualidad le confería un poder casi absoluto, pero también una gran responsabilidad. Los emperadores debían mantener la unidad del imperio y garantizar su estabilidad tanto en el ámbito temporal como espiritual. Desde Constantino hasta Constantino XI, los emperadores gobernaron con un complejo protocolo de corte, diseñado para resaltar su autoridad divina. Vestían túnicas doradas y se sentaban en tronos elevados, simbolizando su conexión con el cielo. El emperador también tenía el poder de convocar y presidir concilios religiosos, tomar decisiones legales y dirigir personalmente las campañas militares. Algunos, como Basilio II, se destacaron por su habilidad en la guerra, mientras que otros, como Teodora, fueron reconocidos por sus reformas internas y apoyo a la Iglesia. Sin embargo, el poder imperial no siempre fue estable. Los emperadores enfrentaron frecuentes conspiraciones, rebeliones y desafíos a su autoridad. A lo largo de la historia bizantina, muchos emperadores fueron derrocados, cegados o incluso ejecutados por sus rivales. ¿Te imaginas gobernar un imperio con tanto poder y riesgo? Comenta qué cualidad crees que era esencial para un emperador bizantino. Con un emperador en el centro del poder, exploremos cómo la religión reforzó la cohesión del imperio. La religión ortodoxa fue el pilar espiritual y cultural del imperio bizantino. Los monasterios desempeñaban un papel crucial, no solo como centros de culto, sino también como motores económicos, educativos y sociales. En ellos se preservaban manuscritos antiguos, se educaba a la población y se brindaba ayuda a los más necesitados. Los monasterios, además, eran fundamentales en la propagación del cristianismo. Los monjes y sacerdotes bizantinos llevaban la fe ortodoxa a regiones remotas de Europa del Este y los Balcanes, consolidando la influencia del imperio en estas áreas. Muchas comunidades dependían de los monasterios como refugios durante tiempos de guerra o crisis económica.
La Iglesia bizantina estaba estrechamente vinculada al Estado. El patriarca de Constantinopla, la máxima autoridad eclesiástica, era a menudo un consejero cercano del emperador. Esta relación simbiótica entre Iglesia y Estado ayudó a mantener la unidad del imperio y a legitimar el poder imperial. ¿Sabías que los monasterios bizantinos eran autosuficientes y clave en la preservación de la cultura? Comenta si te sorprende este dato. Con una religión tan central, exploremos uno de los conflictos más significativos dentro del imperio, la iconoclasia. Uno de los periodos más turbulentos del imperio bizantino fue la iconoclasia, una serie de conflictos religiosos y políticos que ocurrieron entre los siglos 8 y 9. La iconoclasia implicaba la prohibición y destrucción de imágenes religiosas, o íconos, bajo la creencia de que su veneración constituía idolatría. Los emperadores iconoclastas, como León III, impulsaron esta política, que provocó divisiones profundas dentro de la sociedad. Muchos monjes y clérigos se opusieron fervientemente, defendiendo el uso de los íconos como herramientas para la enseñanza y la devoción. El conflicto tuvo un impacto duradero, no solo en la religión, sino también en la política y el arte bizantino. La prohibición de íconos llevó a la destrucción de innumerables obras de arte religioso. Sin embargo, tras la restauración de la veneración de los íconos en el 843, el arte bizantino experimentó un renacimiento, produciendo algunos de los mosaicos y frescos más impresionantes de la época. ¿Te sorprende que el debate sobre imágenes religiosas pudiera causar tanto conflicto? Comenta lo que piensas sobre este periodo. Con este conflicto superado, exploremos cómo el Imperio bizantino expandió su influencia en Europa del Este y Rusia. El Imperio bizantino desempeñó un papel crucial en la formación de las culturas y estructuras políticas de Europa del Este y Rusia. A través del cristianismo ortodoxo, los bizantinos exportaron no solo su religión, sino también su arte, su sistema legal y sus modelos administrativos. Uno de los momentos más significativos de esta influencia fue la conversión de Vladimiro I de Kiev en el siglo X, cuando el príncipe adoptó el cristianismo ortodoxo como la religión oficial de la Rus de Kiev. Esto marcó el inicio de una relación duradera entre Rusia y el mundo ortodoxo. Los rusos adoptaron los ritos bizantinos, construyeron iglesias inspiradas en la arquitectura bizantina y comenzaron a ver a Constantinopla como un modelo a seguir. Tras la caída de Constantinopla en 1453, Moscú asumió el papel de la Tercera Roma, considerándose el sucesor espiritual del Imperio bizantino. Esta continuidad cultural y religiosa consolidó la identidad rusa y su papel como defensor del cristianismo ortodoxo. ¿Sabías que la Catedral de San Basilio en Moscú está inspirada en la arquitectura bizantina? Comenta si te sorprende esta conexión. Con su influencia expandiéndose al este, exploremos cómo el idioma griego jugó un papel esencial en la preservación del conocimiento. El idioma griego, heredado de la tradición helénica, fue una de las bases culturales del Imperio bizantino. Aunque el latín era la lengua oficial en los primeros siglos del imperio, el griego se consolidó como el idioma principal en la administración, la educación y la iglesia. Los bizantinos no solo preservaron la lengua, sino también los textos clásicos griegos de autores como Homero, Platón y Aristóteles. Durante la Edad Media, mientras Europa occidental se sumía en la oscuridad, las universidades y bibliotecas bizantinas mantuvieron vivas estas obras fundamentales. Cuando los eruditos bizantinos emigraron a Occidente tras la caída de Constantinopla, llevaron consigo estos textos, lo que jugó un papel crucial en el Renacimiento europeo. Además, el griego bizantino influyó en el desarrollo de las lenguas eslavas, contribuyendo a la creación del alfabeto cirílico. ¿Te imaginas un mundo sin los clásicos griegos? Dale, me gusta, si crees que la preservación del conocimiento fue uno de los mayores logros bizantinos. Con el idioma como un pilar cultural, exploremos cómo Constantinopla resistió numerosos asedios antes de su caída.
A lo largo de su historia, Constantinopla fue una ciudad asediada en numerosas ocasiones, pero sus murallas teodosianas la protegieron de enemigos formidables como los persas, los árabes y los búlgaros. Estas murallas, construidas durante el reinado de Teodosio II, consistían en varias líneas de defensa con fosos y torres imponentes. Uno de los asedios más notables fue el asedio árabe del 717 al 718, cuando las fuerzas bizantinas, bajo el liderazgo del emperador León III, repelieron con éxito el ataque gracias al uso del fuego griego, una sustancia incendiaria que se arrojaba sobre los barcos enemigos. Esta tecnología, junto con la estratégica ubicación de la ciudad, convirtió a Constantinopla en una fortaleza casi impenetrable. Sin embargo, a pesar de su resistencia, la ciudad finalmente cayó en 1453 frente al poderoso ejército otomano, marcando el fin de una era. ¿Sabías que Constantinopla resistió más de una docena de asedios antes de caer? Comenta si te impresiona la durabilidad de sus defensas. Con estas defensas legendarias, veamos cómo la caída de Constantinopla impactó al mundo entero. La caída de Constantinopla en 1453 fue un evento que cambió el curso de la historia. No solo marcó el fin del Imperio bizantino, sino también el inicio del dominio otomano en el Mediterráneo oriental. Este evento tuvo consecuencias significativas en Europa y Asia. En Europa, la caída de la ciudad simbolizó el fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Los eruditos bizantinos que huyeron a Occidente llevaron consigo valiosos manuscritos y conocimientos que influyeron en el pensamiento renacentista. Además, el cierre de las rutas comerciales terrestres hacia Asia tras la caída de Constantinopla impulsó a los europeos a buscar nuevas rutas marítimas, contribuyendo al inicio de la era de los descubrimientos. Por otro lado, el Imperio Otomano se consolidó como una de las potencias más formidables del mundo, controlando territorios que se extendían desde Europa hasta Oriente Medio y el norte de África. ¿Sabías que la caída de Constantinopla ayudó a iniciar el Renacimiento? Comenta tu opinión sobre cómo un evento puede cambiar el curso de la historia. Con este impacto global, exploremos los mitos y leyendas que han mantenido vivo el interés en el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, con su historia milenaria, ha sido fuente de numerosas leyendas y mitos que han perdurado a lo largo de los siglos. Uno de los relatos más conocidos es el del emperador Constantino XI Paleólogo, quien, según la leyenda, fue convertido en mármol por un ángel en el momento de la caída de Constantinopla. Se dice que algún día regresará para liberar la ciudad de los otomanos. Otra leyenda popular es la de los tesoros ocultos de Santa Sofía, que supuestamente fueron escondidos antes de que los otomanos tomaran la ciudad. Estas historias han alimentado la imaginación de exploradores y arqueólogos durante siglos. Además, las historias sobre el fuego griego, una sustancia incendiaria cuya fórmula exacta se perdió con el tiempo, han contribuido al aura de misterio en torno a las innovaciones bizantinas. ¿Conoces alguna leyenda sobre el Imperio Bizantino? Comenta cuál es tu favorita. Con estas leyendas en mente, reflexionemos sobre las lecciones que nos deja este fascinante imperio. El Imperio Bizantino es un recordatorio de la resiliencia y la adaptación. A lo largo de su historia, el imperio enfrentó invasiones, crisis internas y cambios culturales, pero siempre encontró formas de sobrevivir y prosperar. La importancia de la unidad religiosa y cultural, la innovación tecnológica en tiempos de guerra y la capacidad de actuar como un puente entre civilizaciones son lecciones que siguen siendo relevantes hoy en día. En un mundo globalizado, donde las tensiones y desafíos son constantes, la historia bizantina nos muestra el valor de la diplomacia y la preservación del conocimiento como herramientas para la continuidad y el progreso. ¿Qué lección crees que es la más importante del Imperio Bizantino? Comenta tu opinión. Finalmente, exploremos cómo el legado del imperio sigue vivo en el mundo moderno.
El Imperio Bizantino no fue solo un remanente del pasado romano, sino una civilización vibrante y dinámica que dejó una huella indeleble en la historia. Su influencia se puede ver en la Iglesia Ortodoxa, en las maravillas arquitectónicas como la Santa Sofía y en la transmisión del conocimiento clásico que dio forma al mundo moderno. Aunque cayó en 1453, su legado sigue vivo en la cultura, la religión y la política. Es un recordatorio de cómo una civilización puede resistir y adaptarse durante más de un milenio, dejando un impacto duradero en la humanidad. Si te ha gustado este recorrido por la historia del Imperio Bizantino, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video con otros apasionados de la historia.